Hola Rebeca, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Con ganas de estar aquí estaba ya. Sí, por favor, qué emoción, Rebeca. De verdad que muchísimas gracias por estar esta noche aquí en este espacio Nada, de Creciendo Juntos a con ti por Disciplina. invitarme. No, imagínate. La verdad es que no sé cómo llegué a tu cuenta, Rebeca. Creo que fue por un vídeo sobre donde estabas explicando la menstruación con tu hija Sí, al lado y me pareció tan espectacular. Empecé a ver tu perfil y dije, esta es la mujer con quien yo tengo que hablar y me encantó. qué bueno, pues cuánto me alegro, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, Rebeca. Bueno, te voy a presentar, doy la bienvenida a todas las personas que se han ido uniendo. Esta noche vamos a conversar sobre educación sexual infantil. Estoy tratando de Ujú. fijar en el comentario el título, pero no sé si poner la palabra sexual me vaya a vetar Instagram. No lo sé. A mí nunca me han vetado nada, ¿eh? También te digo. Vale, qué bueno, excelente. Bueno, Rebeca, te presento. Rebeca López es psicóloga, es sexóloga Ujú. y es madre y es una apasionada de la educación respetuosa también, por lo que esta noche me parece sumamente interesante cómo abordar el tema de educación infantil, cómo acompañar a nuestros niños de una manera respetuosa. Te doy la bienvenida, Rebeca. Muchas gracias. Pues sí, la verdad que es un tema apasionante. Sí, ¿no? A pesar de O los sea que a tabús. mí sí, 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 claro. Es verdad que cada familia luego tenemos, bueno, claro, es educación respetuosa hacia la infancia, pero también yo como profesional respetuosa a las familias, porque es verdad que cada familia tiene su historia, cada familia tiene sus vivencias, bueno, lleva ahí su mochila, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con dificultades, pues bueno, educacionales, culturales, sociales, que están ahí. Claro, sobre todo ahorita que estamos teniendo tantos cambios generacional, donde obviamente lo que nuestros padres y madres y nuestras familias nos educaron, obviamente estamos en una época totalmente diferente. Se está congelando la imagen. Rebeca, creo que te perdí. ¿Estás allí? Vamos a ver. A ver, Rebeca, se quedó congelada la imagen. Sí, ahora no A sé si ver. tenemos buena conexión. Se queda congelada la imagen. Yo Vale. ahora yo te veo bien. Ok. Bueno, como te estaba comentando, a ver si me escuchas bien. Sí, 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 yo sí. Vale, perfecto. Estaba comentando que obviamente nuestras familias, nuestros padres, nuestras madres, la manera como nos educaron, como nos acompañaron, es totalmente diferente a como está ahorita sucediendo, porque bueno, porque obviamente estamos en otra sociedad, los tiempos han cambiado y hay que Ujú. respetar obviamente esa manera como fuimos educados, porque definitivamente nuestros padres, nuestras madres, nuestra familia lo hicieron lo mejor que pudieron, como pudieron hacerlo. Eso es. Y bueno, la verdad es que es un tema que todavía hay mucho tabú y mucho que romper. Entonces, ¿cómo acompañas a las familias, Rebeca? ¿Cómo es este Bueno, proceso? lo primero es cierto que cuando hablamos de educación sexual hay que aclarar qué es esto de la educación sexual, Ujú. porque realmente la palabra sexo es una palabra que nosotros cuando la escuchamos, nuestras cabezas adultas, ¿no? Nuestros cerebros adultos, pues al hablar de sexo estamos entendiendo que estamos hablando de una práctica, de unas prácticas en concreto o bueno, algo que tiene que ver solo con la reproducción o cuando hablamos de sexo muchas veces también científicamente hablando se reduce a lo que son los genitales, ¿no? El sexo que somos, el sexo que tenemos, es decir, sexo es una palabra polisémica que tiene muchos significados. Al final, tenemos que aclarar que cuando estamos hablando, o al menos yo desde la sexología sustantiva, además, que es desde la que yo trabajo, cuando hablamos de sexo estamos hablando de lo que somos, de hombres, mujeres, es decir, de las vivencias de cómo yo me vivo como mujer o cómo yo me vivo como hombre de hombres y mujeres, de al final lo que pone en nuestro DNI, ¿no? Sexo, dos puntos, pues para Ujú. aclarar qué somos, ¿no? Entonces, si tenemos claro que sexo es hombre-mujer, que es el sexo que somos,
la sexualidad serán todas esas maneras de vivirnos como hombres y como mujeres, todas esas cualidades que me conforman como en este caso la mujer que yo soy. ¿Esto a dónde me lleva? Pues a que cuando hablamos de educación sexual estamos hablando de la educación de los sexos, la educación de los niños, de las niñas en este caso, y además de los niños y las niñas en relación, porque somos niñas o somos niños en referencia también a otros niños y a otras niñas, no es solo un niño y ya está. Claro. Es como frío-calor, ¿no? Pues el frío es frío referencia a algo, calor también, ¿no? O sea, no existe porque sí solamente. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando del trabajo de acompañar a las criaturas para que crezcan siendo las niñas y los niños que ellos quieren ser. Claro, En de base una a sus manera sana. deseos, eso es, a sus deseos, a sus gustos, a sus maneras de expresarse, a sus modos, al modo de ser niño y al modo de ser niña. Y ahí llegamos a la conclusión, además, observando la diversidad, que no hay un único modo de ser niño ni un único modo de ser niña. Entonces, al final, esto nos lleva a ese acompañamiento, ¿no? A esa, bueno, al estar ahí, al hablar de sus modos y al respeto de su crecimiento. Vale, ya, qué interesante, Rebeca. Claro, cuando hablamos entonces de sexualidad, es verdad que dentro de la sexualidad está, pues está todo esto de la reproducción, pero también están los modos de expresar, también están los modos de sentir y están los modos de disfrutar. Entonces, hablamos de una triple función de la sexualidad. La reproductora es verdad que está ahí, que es la que un poco nos repetimos generalmente, pero también está esta de desear y esta de placer, ¿no? De sentir. Y de expresión del afecto. Vale, ya. Claro, hablando un poquito, sí, cuando hablas de la palabra sexo, que mucha gente lo relaciona directamente con la actividad como tal, también pasa mucho cuando son pequeñines y estoy enamorado y yo tengo novio, comienzan a decir ese tipo de cosas porque lo escuchan y tal. Muchos padres lo toman inmediatamente, o sea, ese amor infantil ya lo toman como que listo, ya que hay un deseo, no sé qué, o sea, como que esa... Claro, al final lo que nos pasa a nosotros también es que en estas situaciones generalmente o sea, ellos se manejan, la infancia se maneja en todo esto desde la imitación, ¿no? Pero realmente no hay nada erótico, ni una carga erótica, ni una carga de deseo, ni nada por el estilo. Pero a los adultos lo que nos ocurre es eso, ¿no? Que nosotros lo estamos viendo con esa mirada adulta. Exactamente. Ahí nos cuesta mucho reaccionar. Es como que entramos en colapso. En colapso, exactamente. Y miles de interrogantes y preguntas y angustias y tal. Así es, porque muchas veces lo vemos desde esa mirada adulta y no desde esa inocencia, de ese amor infantil, de esa imitación que no tienen ni idea a lo mejor lo que están diciendo ni imitando. De ese juego realmente. Haciendo un juego de rol, claro, totalmente. Rebeca, ¿cómo empezar o en qué momento empezar la educación sexual infantil? Bueno, pues siempre estamos haciendo educación sexual, siempre. Okay. Tanto si hablamos como si no. Es decir, siempre con nuestras palabras, pero también con nuestros gestos y también con nuestros silencios. Siempre estamos haciendo esa educación sexual. ¿Y cómo lo hacemos muchas veces? Pues, por ejemplo, desde el momento en el que nuestra criatura nace y respondemos a su llanto y le acompañamos, y le abrazamos, y le acariciamos. Eso es hacer... A ver, se acaba de congelar la imagen de Rebeca, vamos a esperar. Sol, voy a anotar tu pregunta de una vez. El directo, ok, ay, justamente se salió, vamos a ver qué ha pasado con Rebeca, que se tuvo que salir, vamos a ver si vuelve a entrar en el directo. Bueno, bienvenidos a todas las personas que han ido llegando y estamos hablando sobre educación sexual infantil con Rebeca López. Es sexóloga, es psicóloga y es madre, apasionada de la educación respetuosa y poder encaminar y acompañar este tema. Vamos a ver, aquí está nuevamente. Vamos a ver, Rebeca. Ok, se deben bañar juntos los hermanos. Ya vamos a preguntar. A ver.
A ver, Rebeca, te perdimos, pero ya volviste. Creo que ya, disculpadme, no sé qué ha pasado, se perdió al final la conexión, No, se no, me no bloqueó y se perdió la conexión. no te preocupes. Estábamos hablando sobre ¿Desde cuándo, no? Bueno, exactamente, pues y eso, que al final siempre. todas nuestras actitudes, todo el acompañamiento en el juego, el permitirles que deseen, pues que jueguen a lo que sea, ¿no? Todo eso es hacer educación sexual también. Incluso cuando vemos otras actitudes, cuando si somos pareja, por ejemplo, nos mostramos nuestro afecto. Todo es, o sea, al final, como estamos hablando de los modos de ser niña y de los modos de ser niño, en realidad estamos haciendo educación sexual siempre, En desde el todo principio, momento. en todo momento, tanto si callamos como si no, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor nos llegan otras preguntas de cuándo debo empezar a explicarles Ujú. sobre reproducción, por ejemplo, cuándo hablar de la menstruación o cuándo hablar de anticonceptivos, ¿no? Todo esto a lo largo de los años, ¿en qué momentos se explican? Bueno, pues realmente yo me muevo mucho en base a los intereses de las criaturas. Claro, Es decir, vamos a ver sus intereses, vamos a seguir al niño, seguir a la niña, ¿no? Y que ellas mismas vayan demandando un poco. Es verdad que con las que preguntan es muy fácil hacerlo así, pero con los que no preguntan es como, ¿y cómo lo hacemos, no? Bueno, claro. pues cuando nosotros creamos que es un momento, o porque hemos visto algo que hemos hecho clic, ¿no? Que a lo mejor han visto, están viendo en un programa de televisión, Ujú. en un libro, en lo que sea, nosotros como familia siempre podemos opinar en voz alta. Es decir, bueno, pues ya está, vamos a opinar. Si hay algo que yo quiero transmitir, o que yo quiera que mi criatura reciba, pues puedo hablarlo con mi pareja, puedo hablarlo con la vecina, puedo hablarlo con el mayor que haya, si hay un hijo mayor. Y quiero decir, bueno, pues hay muchos momentos en los que yo puedo hablar de ello y mis criaturas lo que van a hacer es escuchar. Claro, Saber que de esto se habla en el hogar, ¿no? Que es también claro, algo muy importante, porque claro. muchas veces estamos esperando a que nos pregunten, pero resulta que nuestra criatura no pregunta, o bien porque no tiene interés, o bien porque no sabe hablar del No se tema, habla no le para nada. gusta. Claro, dice, ay, que me da apuro. Fíjate, yo cuando trabajo en las aulas, muchas veces el alumnado lo que me dice es que yo no lo voy a preguntar porque es que mis papás lo pasan peor que yo, ¿no? O sea, Claro, ellos también pasan mucho apuro. Y entonces, bueno, al final se genera un silencio que el alumno, o sea, nuestras criaturas no preguntan. Nosotros como familia, como no preguntan, pues estamos nos hacemos los esperando y al locos. final hay siempre silencio. Y cuando realmente hay una demanda importante, nuestra criatura lo que va a pensar es, uy, de esto nunca se ha hablado en casa, entonces yo no lo puedo preguntar aquí, no es un tema del que aquí se hable. Así que nuestras criaturas nos preguntan, pues siempre contestamos. Que nuestras criaturas no nos preguntan, pues podemos opinar en voz alta, aunque no sea directamente con ellas, ¿no? Es decir, que no haya un diálogo no significa que no haya comunicación. Que no Comunicación puede claro, estar ahí. Entonces, claro, ¿desde claro, cuándo empezamos? Desde que nacen. Desde claro, que incluso están en la tripa, ¿no? claro, claro. Porque justamente una de las preguntas era explicarle a qué tipo de lenguaje explicar lo que han preguntado, ¿ok? Y una segunda pregunta que decía, eh, como que si valía la pena dar más información de lo que piden. Bueno, esta es voy con esta última primero y Sí, luego con ok, el ok. lenguaje. Fija, realmente cuando hablamos de sexualidad y de responder a sus preguntas, una inquietud muy habitual de las familias es hasta dónde cuento, ¿no? O sea, Ajá. mira, hay veces que me da miedo pasarme y dar una información de más. Pero esto surge cuando se habla de sexualidad. Si mi criatura me pregunta sobre la fotosíntesis, por ejemplo, o sobre el crecimiento de dónde viene una manzana, no nos importa pasarnos, ¿no? Es como, bueno, pues yo cuento y ya está. Pero con el tema de la sexualidad sí que es una inquietud muy, muy, muy común en las Ujú. familias. Lo primero, generalmente nuestras criaturas cuando nos preguntan por algo y obtienen su respuesta, aunque yo siga hablando, nuestras criaturas van a hacer clon, ya está. O Ya, sea, a mí sí ya me ha recibí lo que interesado, ya he necesitaba. obtenido la información y entonces generalmente desconectan. Pero un truquito para que no nos pasemos o para
intentar averiguar hasta dónde cuento es devolver la pregunta. Si nuestra criatura nos Nos pregunta pregunta sobre sobre, una palabra que ha oído, ¿no? Por ejemplo, no sé. Bueno, hay yo siempre lo comento siempre. Hay un vídeo que circula en internet, ya tiene sus añitos, de una niña que sale pintando y entonces le pregunta a su mamá, están en la cocina y le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué mamá, ¿qué significa significa virgen? virgen? Y entonces la mamá, bueno, pues se queda así como un poco nerviosa, ¿no? Se la ve ahí y empieza a contar, bueno, se tiene como una hora hablando, ¿no? De todo, de lo que tiene que ver con, pues eso, Pues con eso, los con los coitos, coitos, de, pues cuando pues papá cuando y papá y mamá, no mamá, sé qué, no sé bueno, qué, pues cuando pues alguien cuando me ha hecho alguien me ha esto, hecho pues esto, pues y entonces, entonces la niña dice, ¿y virgen extra? extra, Porque había leído en la botella de aceite, aceite virgen, ¿no? Entonces, bueno, al bueno, final, al claro, final, estaba claro, estaba preguntando por preguntando otra por cosa, otra cosa, pero pero pues no sabemos. Entonces, ahí entonces es ahí es importante importante devolver la devolver la pregunta. pregunta. Nos da Nos tiempo a da tiempo a respirar, eso es respirar, lo eso es lo primero. primero. Y después, es Pues es verdad que verdad que cuando devolvemos la pregunta, la criatura nos puede ubicar en de dónde ha sacado esa información, de dónde lo ha oído más o menos, ponerle un ponerle un contexto, contexto ver realmente qué nos de qué está nos está preguntando preguntando y saber y un saber un poco, poco pues eso, de qué va todo esto. Entonces, eh, eh, esto nos permite no ir más allá. Es decir, esto nos permite ir poco a poco. También es verdad que verdad cuando que las cuando criaturas las nos criaturas nos preguntan, nosotros preguntan, vamos a nosotros vamos empezar a desde empezar lo desde lo menos menos. y Claro. permitiéndoles así que nos sigan preguntando, que el diálogo quede abierto. Al final, generalmente lo más sencillo es lo más efectivo, ¿no? Ir poquito a poco y ver un Y ver poco un si poco si necesita necesita, más, o sea, si o sea, tienen si más tienen más inquietudes, inquietud. ¿no? Claro, más información. ¿Qué lenguaje usamos? Pues con el que nos sintamos cómodas. O sea, al final las familias, es verdad que yo al ser sexóloga uso términos a lo mejor mucho más científicos, pero cuando somos una familia, pues tenemos que usar términos que nos hagan sentir cómodos, porque si ya de por sí Por sí, hablar de hablar de sexualidad muchas sexualidad veces muchas nos veces genera nos genera inquietud, inquietud, pues si y además tenemos además que estar tenemos que estar usando usando términos que términos que a no los que no a los que estamos no estamos habituados, habituados. Claro. pues eso nos genera a lo mejor un poquito más de conflicto. Sí que es importante, por ejemplo, yo sí que recomiendo que cuando, por ejemplo, hablamos de genitales, pues que, bueno, a lo mejor A en lo casa mejor no en lo casa no lo llamamos pene y llamamos pene y vulva, vulva, porque usamos otros, ¿no? ¿no? Pero podemos usar Esos, esos que yo estoy más acostumbrada, ¿no? O lo que o sea, lo o que más sea, o más habituales, habituales, pero dejando claro que su nombre es sus pene y su nombres. nombre es vulva. Es Estos vulva. son Estos sus son nombres, sus pero nombres, pero nosotros en el nosotros en hogar el hogar lo vamos a llamar llamar. como queramos, Exacto. ¿no? Dame un Estas cosas. segundito. Sí, Discúlpame, Rebeca. Dicen que se escucha con mucho eco y hay como un feedback que no sé. Yo te escucho perfecto. No sé cómo me escuchas tú a mí. yo sí, muy bien, pero a lo mejor hay eco o algo. De verdad que yo no lo sé. Aquí se escucha con mucho eco. De verdad que nosotras nos escuchamos muy bien. No sé qué pudiera estar Igual pasando. bajar un poco el volumen o... Vale, vamos a intentarlo entonces, si puede ser. Pues nada, vamos a intentar así de bajar el volumen. A Ah, ver, mira, sí dicen que con eco se oye. sí, ya va, yo de verdad que no le puedo bajar mucho porque no te escucho. Ok, aquí vamos. Ok, A mí con eco debe ser, pues no sé. bueno, yo te Que a escucho lo mejor perfecto. lo... Vamos a continuar a ver si mejora un poquito el audio y disculpa la interrupción. Vale, nada, no, tranquila. Bueno, eso decía, ¿no? Que al final los... Sí, yo ahora sí me oigo con eco, es verdad. A Yo Mariana creo que sí. Sineco, aquí dicen a Mariana Sineco, Yo me he eh, oído repetida ahora, pero no sé cómo, o sea, ya vale, mejoró. bueno, Ay, vale. gracias, Ani. Gracias, gracias. Ya, dice que ya mejoró. Ok, muchas Bueno, gracias. pues eso, que al final los términos, bueno, pues aclarar que este es su nombre, igual que en Ujú, casa a lo mejor, pues yo me llamo Rebeca, pero me llaman, no sé, Cookie, yo qué sé. claro, exacto. Entonces, bueno, pues eso, que es verdad que hay determinadas palabras que a lo mejor tenemos costumbre de llamarlas de otro modo, pero sí que es importante que informemos de cuál es su nombre, ¿no? Porque al final es verdad que lo que ocurre es que muchas veces las palabras relacionadas con sexualidad al final lo que ocurre es que desaparecen. ¿No? Por ejemplo, pues cuando yo voy a las aulas en un cuarto de la ESO, por ejemplo, ¿no? Pues es como, oye, profe, pero imagínate que están ahí, no encuentran la palabra, ¿no? Y Claro. además lo que ocurre muchas veces es que luego cuando ellos ya empiezan a hablar, cuando pues nuestras criaturas empiezan a hablar con sus amigos, con sus amistades, ¿no? Y empiezan a usar otro vocabulario que es mucho más
vulgar o más soez, Ujú, se ujú. queden solo con ese, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablamos de anatomía en el aula, pues muchas veces conocen los nombres de la calle, que usan en la calle, pero no saben cómo se llama de verdad, ¿no? Y ahí sí que es importante que, bueno, que le pongamos nombre a las cosas, o Claro, sea, quiero decir, que informemos de su nombre, pero que, bueno, nosotros aclaremos que a lo mejor pues, nos resulta más cómodo usar este o este otro. Sí que es importante que aquí, eso, las familias estemos lo más cómodas posibles a la hora de comunicarnos, porque si no, eso, la vivencia que tienen también nuestras criaturas es de esto, algo pasa, ¿no? Porque mis padres están viviendo fatal, ¿no? O sea, están aquí claro. nerviosos, tal, ¿Para qué entonces pregunté? ya ni pregunto, o Ya le bueno, o esto pregunto. tiene una connotación negativa. Claro, totalmente. Aquí justamente hay otro comentario, otra pregunta que dice, y si no muestra interés en recibir la información, debe ser que no pregunta, claro, no especifica la edad, pero posiblemente ya está en edad de Claro, preguntar y dice, y si bueno, no muestra interés en la información, claro, que no muestren, o sea, quiero decir, que no pregunten no significa que no haya interés. Puede que no ok, lo haya o puede que sí, pero que no está preguntando. Entonces, bueno, en este caso, pues eso, el hablar en voz alta, el hablar con otras personas cuando esté nuestra criatura cerca, ¿no? Si es nuestro hijo el que no pregunta y tal, bueno, pues yo a lo mejor con mi pareja, pues lo que comentaba, ¿no? Con mi vecina o con unas amigas en el parque, yo qué sé, pues puedo hablar de esto y al final la idea también es que a nuestro hijo en ese sentido le llegue información, pero también que perciba que no hay ningún, o sea, quiero decir que mi madre o mi padre no tienen ninguna dificultad a la hora de hablar de esto, ¿no? Que si yo tengo alguna duda en algún momento, la puedo preguntar. Otra opción también es que, bueno, pues que pongamos libros a o sea, accesibles, ¿no? Que tengamos algún material ilustrado, pues yo que sé, algún cuento, lo que sea, que haga referencia a la sexualidad o que haga referencia a las vivencias y demás, y que lo tengamos a su acceso. Bueno, pues eso que esté accesible para él y si por si quiere ojearlo, que le interesa, pues lo ojeará, que no, pues hará así y lo dejará y ya está, pero sabe que ese libro está ahí. Entonces, bueno, al final... Realmente los recursos que tenemos en el hogar, como cuentos o a lo mejor algún vídeo o lo que sea, nos pueden ser de muchísima utilidad para introducir algún tema. Pero claro, fíjate, cuando hablamos de sexualidad no son solo los libros informativos, ¿no? De a lo mejor la reproducción de dónde viene un bebé o qué cambios voy a vivir o lo que sea. Son también esto, cuentos en los que es el protagonista o la protagonista pues cuenta sus vivencias o cómo no es, o sus relaciones con otras personas. Todo eso también nos da pie a hablar de toda la sexualidad. claro, claro, por supuesto. Acá también, a ver, ajá, aquí otra pregunta, ¿no? O otro comentario. ¿Los tiempos de ahora es cierto que se ha adelantado la sexualidad de los niños? Bueno, la sexualidad son mis cualidades. ¿Se ha adelantado el acceso a la información o a lo mejor las vivencias o las experiencias? Bueno, pues si nos damos cuenta, igual nos preocupa mucho esto, ¿no? El que empiecen a tener encuentros antes, el que a lo mejor hablen de novios o de novias antes, pero es que nosotros las personas adultas y nuestra sociedad está favoreciendo eso constantemente. O sea, ¿en qué momento nos parece... ¿En qué momento deja de ser divertido preguntarle a un niño de 5 años si tiene novia o un niño, ¿no? A lo Ujú. mejor ya cuando tienen 10 decimos, uy, ¿qué haces tú hablando de novias, no? Pero con 5 años sí nos parecía divertido. Esto, claro, son cosas que a lo mejor no nos damos cuenta y que naturalizamos, pero realmente estamos ahí. La ropa cada vez está más hipersexualidad, es decir, la infancia está hipersexualizada. Las muñecas a las que accedemos ahora, bueno, pues yo qué sé, yo pienso en muñecas de cuando yo era pequeña. La Barbie siempre ha existido, ¿no? Pero hay muchas otras muñecas que ahora van hiper mega maquilladas, con unos cuerpos, o sea, quiero decir, Los al final una tacones. muñeca, la Nancy de toda la vida tenía una cara de niña y ahora tiene unas pestañas gigantes y unos labios enormes, ¿no? Luego la música que escuchan, al fin, bueno, la música que escuchamos en general socialmente, ¿no? Ya no solo el reggaetón, es que al final o sea, es como que el ocio infantil de repente se ha vuelto un poco más de ocio adulto. Ok, Las series de televisión, o sea, al final todo potencia eh,
que se imiten todas estas actitudes, ¿no? O que pensemos en las relaciones, en los noviazgos, en tal. La ropa infantil, sí, o sea, la ropa de una niña de 5 años puede ser igual que la que usa una mujer adulta muchas veces, ¿no? Los vaqueros Ujú. redondos. O sea, al final estamos como tendiendo a eliminar, a acortar la infancia, pero toda la sociedad, entonces, si la infancia se acorta, inevitablemente las vivencias y las experiencias también. Van a llegar antes. Dejan, claro, y al final, pues eso, a lo mejor se deja de jugar antes, las conversaciones entre amigos empiezan a ser, bueno, pues cada vez son, o sea, quiero decir, empiezan a ser muy diferentes antes. Es verdad que todo eso, pues claro, influye, pero es que lo que les llega es eso. Quiero decir, la sociedad no para de bombardearles en ese sentido. Entonces, Claro. bueno, antes la infancia duraba hasta los 14 casi y ahora pues a los 11, a los 10. Yo en cuartos de primaria, por ejemplo, encuentro a muchas niñas y a muchos niños que, bueno, pues que ven series De pues de adultos. adolescentes o de adultos. Y esto no es una crítica tampoco, o sea, quiero decir, esto no es, lo estamos haciendo mal. Claro, Bueno, es simplemente el repensarnos, ¿no? Oye, que a lo claro. mejor esto nos resuene y digamos, uy, pues a lo mejor tengo que darle una vuelta a esto, ¿no? Tú vas a unas fiestas de un municipio, a unos hinchables y la música que suena es música de adultos, cuando hoy en día tenemos muchísima oferta de música infantil o familiar de calidad, ¿no? Pero bueno, tendemos un poco a lo que se oye en la radio habitualmente. Y al final, pues bueno, o sea, yo puedo entender que voy a una piscina pública municipal y suena la radio y ya está, esa es la música que hay. Pero que Claro. en una fiesta infantil, en un pueblo, por ejemplo, la música que sea, cuando el público es infantil, sea de adultos, pues no tiene sentido No tampoco. tiene Al sentido, final es claro. un poco todo lo que nos está llegando, lo que hace que la infancia esté un poco, y bueno, y el consumo, ¿no? O sea, quiero decir, vivimos en una sociedad preparada para el consumo y el consumo está ahí, o sea, quiero decir, bueno, el consumo que se destina ahora al público infantil es también muy de adolescente, por así Claro. decir. Sí, totalmente. Entonces, bueno, Hablando, es verdad que el acceso está ahí, que también tienen muchísimo más acceso a Internet, que les llega antes mucha información que quizá todavía su cerebro no está preparado para procesar o para ubicar o para entender que esto igual no es real. Bueno, pues eso, es verdad que todo esto ocurre. Pero en realidad ese no es o sea, ya está, es lo que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? Tiene claro, sus cosas buenas y sus cosas malas. La dificultad de todo esto está cuando no tienen una educación sexual en la que claro. consta, ¿no? O sea, quiero decir, la dificultad no es que les llegue eso, sino que solo les llegue eso, pero no les llegue lo otro. O sea, es decir, una educación de calidad en la que ellos puedan comparar y decir, pues igual esto que estoy escuchando o esto que me está llegando, pues no es lo que debería estar, o no es real del todo. Claro, claro, totalmente. Aquí hay otra pregunta, de una seguidora que dice, ¿cómo le explico a mi hijo de 7 años los diferentes tipos de familia? Hijo único. Bueno, pues hay muchos libros. Mira, de diversidad familiar es verdad que hay muchísimos cuentos, muchísimos cuentos. ¿Cómo se lo explico? Bueno, pues en realidad, igual que no hay un único modo de ser niño ni un único modo de ser niña, tampoco hay un único modo de ser familia. Hay familias, las más habituales a lo mejor, o a las que estamos más acostumbradas a ver, que son pues de una pareja heterosexual, ¿no? Un papá, una mamá y las criaturas, pero es verdad que también hay familias, esas mismas familias, por ejemplo, se pueden separar. Hay familias en las que solo hay una mamá, hay familias en las que solo hay un papá, por determinados, o sea, por diferentes motivos, ¿no? Hay familias de dos mamás, hay familias de dos papás. Ujú. En general, cuando nos preguntan eso, nos cuesta mucho más a nosotros las adultas el reubicarla, o sea, tenemos muchos más temores nosotros que luego la criatura te dice, pero ¿y de estas dos mamás se quieren? Sí. Exacto. Y, y quiero decir, es que no hay como muchísimo más Claro. inquietud, ¿no? Y hay familias en las que están los abuelos, y hay familias en las que a lo mejor hay un perro que también es de la familia, y hay familias en las que la mascota es un gato, y hay familias sin mascotas, y hay familias... Hay Quiero familias decir, sin es que hijos también. hay familias sin hijos, eso es decir, al final la diversidad es tan amplia que cómo se los, pues mostrándolo. Quiero decir, pues esta es la realidad que hay. Ojo, luego ya yo
como mamá, como papá, lo que sea, podré dar mi opinión, ¿sabes? O sea, y ahí ya las opiniones son libres y yo como sexóloga Claro, no entro, pero la diversidad está. O sea, quiero decir, está igual claro. que hay niñas que les gusta el rosa y niñas a las que no, niñas que juegan al fútbol y niñas que juegan a la Barbie, niños que les gusta bailar, niños que no. O sea, igual que hay tanta diversidad de modos de ser niño, de modos de ser niña, de modos de ser mujer, de ser hombre, de ser chica, chico, pues hay también diversidad a la hora de los gustos, de quién me gusta, de quién no me gusta, de con quién formo yo una familia, de... Quiero decir, eso está Claro, ahí. Que a mí me parece mal, pues se lo digo. O que a mí me parece bien, pues también quiero decir, luego ya nuestra criatura tendrá que ir formándose en sí mismo una opinión de esto. Pero claro, la diversidad está. O sea, yo, por está. ejemplo, como profesional no entro en opinar, ¿no? No es mi Claro, papel, por ni es mi supuesto. labor, ni nada. Yo opinaré en mi casa, pero y las familias tienen que hacer eso también, ¿no? ¿Cómo lo explico? Pues precisamente así, mostrando la diversidad. Que me resulta difícil porque a lo mejor a mi alrededor no hay o no lo hemos visto, tal. Bueno, pues puedo usar muchos libros. Está Familias, Familiarium, hay otro que se llama bueno, hay muchos, cómo es mi familia, en fin, Ok, sobre diversidad familiar, de verdad que hay muchísima literatura y muchos cuentos. Entonces, bueno, se puede explicar así. vale, vale, perfecto. Rebeca, justamente quería preguntarte, ¿qué libros recomiendas? Primero, ¿qué libros recomiendas para los papis, para las mamis, para la familia, para instruirnos, para tal vez romper esos esquemas, esos tabús, como que, vale, vamos a informarnos para poder dar la información? ¿Y qué libros Ujú. recomiendas, qué cuentos, para que los niños tengan y las niñas tengan acceso a esos libros? Pues es un temazo este, porque claro, libros, o sea, podemos dividir, ¿no? Entre Ok, dos categorías así como muy amplias. Los libros informativos, ajá, que generalmente hablan sobre, pues sobre la reproducción, o sea, sobre esa parcela de la educación sexual o de la sexualidad que tiene que ver con la reproducción, pero que es verdad que se dejan otras partes, pero bueno, está ahí, ¿no? Que es además algo que nos cuesta mucho también a las familias. Estos libros informativos que hablan de la reproducción, de la menstruación, de la pubertad o luego para más mayores, bueno, pues sí que resuelven muchas más dudas de relación de anticoncepción y demás. Y luego están los cuentos, en general, ok, cuentos que nos permiten dialogar sobre muchísimas cosas, sobre los diferentes modos de ser niña, de ser niño, ok. sobre los gustos, sobre las diferentes maneras de expresarnos. De esos cuentos nos puede valer como cualquiera, ¿no? Que trabajen Por la ejemplo, posibilidad. alguno, porque de esos no tengo ni idea de ninguno. Sí, sí he tenido en mis manos y he trabajado con esos libros informativos, cómo llegamos al mundo, cómo se conciben los bebés, pero ese tipo de cuentos que a lo mejor te muestran una diversidad, cómo sentir, cómo ser niño, cómo ser niña, Pues no, no, en realidad son, o sea, quiero decir, seguro que tienes en tu casa cualquiera que dices, ay, este cuento, claro, pues porque, o sea, si este cuento nos está contando que a Manolito no le gustaba, no sé, ¿no? ok, Y que sus amigos se enfadaron y entonces cómo lo gestionaron. Quiero decir, todos esos cuentos, ahora te doy así alguno, pero de todos estos nos hablan mucho. Sobre lo que tiene que ver con reproducción más y demás, pues bueno, desde así más pequeñitos, hay la posibilidad de descargar uno en internet, que yo siempre lo comento, que es No les cuentes cuentos. Es un libro que lo podemos leer primero las personas adultas para ver un poco qué es lo que queremos coger de aquí o de allá y luego, pues bueno, se lo podemos ofrecer. Hay otro que a mí además, mira, justo lo tengo aquí, que se llama ¿Cómo se hace una criatura? ok. Bueno, este libro me gusta. A ver, yo además es que soy como muy exquisita también con los libros, ¿no? Entonces es verdad que o sea, como ilustraciones a mí no me llegan tanto, pero son como muy visuales, ¿no? Así como con muchos colorines que en la infancia suele gustar también. Este libro viene además con una guía didáctica en la que explica por qué esta persona ha escrito así este libro, cómo contestar a algunas preguntas, es decir, como que viene bastante enfocado también a las adultas, ¿no? Para explicar un poco, pues eso, la reproducción, un poquito el embarazo, pero bueno, me parece muy interesante este libro porque habla, o sea, se enfoca un poco como yo os he dicho al principio, ¿no? De que empecemos desde lo poquito y que luego podemos ir ampliando, ¿no? Es un libro que cuenta, es bastante escueto, no explica, no es muy explícito, Ok, entonces nos da la posibilidad de ir muy poco a poco, iniciando.
de este mismo está sexo es una palabra divertido que sería como el siguiente para mayores, ¿vale? Ok, Para criaturas más mayores, pero este desde el principio la verdad que está bastante bien. Pero bueno, también hay otro que se llama 9 meses, que las ilustraciones son muy bonitas, por ejemplo, y también lo explica más o menos bien. Luego es que, claro, yo como sexólogo pues soy como muy quisquillosa y digo, ay, esta palabra aquí no, tal, no sé qué, pero es verdad que cada familia luego tiene que elegir un poco con qué libro se siente un poquito más a gusto y demás. Cuentos que podemos usar, bueno, cuentos, por ejemplo, que yo, o sea, cuentos hay miles, ya te digo que es que yo, por ejemplo, cuando hago talleres sobre literatura y educación sexual, es verdad que voy como con un maletón gigante, claro. pero algunos así muy concretos que yo suelo usar en el aula, por ejemplo, es Sapo es Sapo. Ok, sapo es No sapo. confundir con sapo y sepo, que también los uso mucho porque son dos sapos que cuentan un poco su relación de amistad, que nos da mucho juego también. Pero Sapo es Sapo es un libro que, bueno, pues cuenta la historia de un sapo que está muy contento de ser sapo porque salta y nada fenomenal y demás. Pero cuando empieza a ver lo que hacen el resto de sus amigos, pues ve que son cosas que él no puede hacer, como volar o que no sabe hacer, como leer o hacer un pastel que hace su amigo o lo que sea, ¿no? Entonces empieza a pensar que es un sapo inútil porque todas esas cosas él no las sabe hacer o no se le dan bien y demás. Entonces, bueno, al final el cuento termina, es muy bonito, termina muy bien porque la liebre, que es otra de sus amigos, le dice, bueno, pero es que tú eres el que mejor salta y eres el que nada fenomenal y además eres verde, que es tu color favorito y te queremos mucho, tal, bueno, como que él luego se da cuenta de que, bueno, pues que también hace cosas estupendas, ¿no? Y que no todo se puede hacer bien. Esto nos sirve para trabajar en la educación bueno, en la educación sexual hay como tres principios fundamentales o tres objetivos fundamentales que son conocernos, bueno, conocerme yo y conocer al resto. Una vez Ujú. que nos conocemos, poder aceptarnos y ya una vez que nos aceptamos, poder disfrutar, ¿no? Pues con Wow. este cuento, por ejemplo, trabajamos el conocimiento, porque yo ahí es como que les propones, bueno, ¿y a ti qué es lo que mejor se te da? ¿Y qué cosas no se te dan bien, ¿no? Y también trabajamos la aceptación, esa aceptación de nuestros propios límites, de que muchas veces los más peques quieren ser los mejores siempre y esto además es algo que potenciamos muchas veces también los adultos, ¿no? De, es que venga, tienes que esforzarte para ser el Ujú. mejor o en las aulas, que muchas veces también es como hay que llegar al 10, ¿no? Fulanito, pues fulanito, fijaos, a sacar un 10 y esas comparaciones son siempre como muy odiosas, pero están ahí. Bueno, pues el trabajo de la propia frustración, ¿no? ¿Qué más cuentos vamos a usar? Pues cuentos en los que se hablen de las emociones, de todas las emociones, porque muchas Ujú. veces también ¿qué hacemos? Validar las emociones que consideramos buenas, pero también Buenas. hay emociones buenas o malas, ¿no? Pero sí que la alegría, todo esto sí, como que muy bien, ¿no? Pero el enfado se bloquea, no permitimos que se enfaden, no les permitimos llorar muchas veces. Entonces, bueno, hay varios cuentos que nos sirven, como por ejemplo... Ay, he robado, ay, ahora no me acuerdo del título exacto. Quiero recuperar mi gorro o he perdido mi gorro, que es un oso que ha perdido un gorro y entonces se va preguntando a todos los animales del bosque, pues que si lo han visto, tal, no sé qué, nadie lo ha visto. Le pregunta a una liebre que aparece con un gorro rojo. ¿Tú has visto un gorro? No, no, yo no lo he visto, tal, no sé qué, hasta que otro animal le dice, pero ¿cómo era tu gorro? Y dice, pues era rojo, puntiagudo y se da cuenta, ¿no? De que ha visto una liebre que tenía su gorro, entonces va, vuelve por todos los animales y cuando se encuentra la liebre pues está como muy enfadado, hablamos, eso nos permite hablar del enfado. Eh, y lo que ocurre es que al final, bueno, pues aparece el oso con su gorro y entonces no sé quién le pregunta por una liebre. No, yo no he visto ninguna liebre, nunca jamás me comería una liebre ni nada, ¿no? O sea, como que, bueno, pues estaba tan enfadado que se ha vengado además. Y claro, esto a las familias les choca, muchas veces nos choca porque es como, ¿pero qué está haciendo este cuento? Bueno, Claro, parte siempre de la necesitamos base de que el los final cuentos feliz. claro, los cuentos no enseñan, o sea, quiero decir, su función no es, o sea, enseñan muchas cosas, ¿no? Pero no es su objetivo principal. Su principal objetivo es entretenernos, divertirnos y demás. Tú no coges una novela esperando aprender hay un montón de cosas, sino que esperas entretenerte y ya está. Bueno, pues los Divertirte. cuentos están para eso. Otra cosa es que a nosotros nos sirvan como recurso también para generar diálogos. Entonces, bueno, pues aquí se habla del enfado, se permite el enfado, porque es que todos nos enfadamos y alguna vez todos hemos vivido esa venganza, ¿no?
¿no? Otra cosa es que yo luego la acompañemos, la gestionemos o lo que sea, lo que queramos hacer como familia, pero visibilizarla es necesario, porque si no luego nuestras criaturas cuando tienen esas emociones es como que no saben qué tienen que hacer, o sea, es como, ¿qué es esto? Entonces, bueno, esto, o sea, este tipo de cuentos, como ves, pues nos permiten ir trabajando estos diferentes modos de ser niño, de ser niño. Yo en el aula, es verdad que como hay tanta diversidad de alumnado, pues pregunto, ¿y qué os enfada? ¿Y cómo gestionamos eso? ¿Y qué hacemos cuando estamos enfadados? Esto con los más pequeñitos. Luego, claro, se van trabajando cosas. Yo trabajo desde los primeros cursos de primaria hasta bachilleratos. Entonces, Ok, claro, no se trabaja lo mismo en unos sitios que en claro. otros, ¿no? También es verdad que yo les voy cogiendo año tras año, entonces es verdad que cuando ya llegan a bachillerato ya hemos gestionado hace mucho tiempo el tema de los Wow. enfados o del conocimiento, ¿no? Pero bueno, la clave es eso, un poco que los cuentos nos permitan dialogar. Hay muchos cuentos maravillosos que nos van a facilitar esta comunicación, ¿no? De amistades, de, bueno, pues cuentos en los que se vean a un grupo de amigos. Quién es, o sea, por ejemplo, en los grupos de amigos siempre se ve cómo es cada uno diferente también, ¿no? Ahí ya estamos hablando de diversidad, estamos hablando de todo ese, o sea, de ese respeto, de ese, bueno, de ese acompañamiento en su crecimiento como los niños o las niñas que quieran ser. Hay otros libros que también trabajan esto, que son un poco más, bueno, más informativos. Por ejemplo, hay otro cuento, bueno, no es un cuento, sería como un libro que se llama Niñas y Niños, cada uno y cada una diferente. Y ahí sí que, por ejemplo, pues son imágenes reales de niños y de niñas que Ok, explican quiénes son, ¿no? O cuentan qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, cómo les gusta expresarse, cómo no, qué les molesta, qué no, no sé, la ropa que llevan o la ropa que no les gusta, y hablan también de su anatomía, ¿no? Pues yo ahora he empezado a tener vello en las axilas y me gusta, a otro no le gusta. Bueno, pues un poco también para hablar un poco de toda esa diversidad y de los diferentes modos de ser niña y de ser niño. En realidad hay muchas, muchas opciones, ¿no? Lo que pasa que es verdad que tenemos que hacer ahí también nuestro estudio, ¿no? De decir, claro. a ver, sobre todo, ¿con qué ¿Con qué me siento libros me cómoda? siento yo más cómoda, ¿no? Para Claro, hablar de todo esto. Los libros que me generen incomodidad, pues bueno, pues no los uso, claro, claro, pero bueno, los con los que yo esté cómoda y demás, pues que podamos sacar un poquito, pues eso, generar diálogo al final, que es un poco de lo que claro, se trata. Que las claro, claro. ideas circulen. Claro, voy acá que tengo dos preguntas, voy a aprovechar porque ya nos quedan 10 minutitos y no quiero Sí. que se nos vaya a cortar. Ok, aquí hay un comentario que dice, el problema es que como personas adultas no captamos la naturalidad con la que preguntan los peques y nos genera más angustia de la necesaria, correcto. Eso fue lo que estábamos hablando al principio. Había otra pregunta que aquí, ok, ¿se deben bañar juntos los hermanos de diferentes sexo? ¿Hasta qué edad? Bueno, pues hasta la edad en la que cada familia decida, es decir, no hay una norma. Esto es como hay familias que a lo mejor, incluso dentro de una misma familia, ¿no? Pues imagínate una familia en la que uno de los progenitores, pues la mamá, por ejemplo, se muestra desnuda, pero la otra persona, la pareja, pues no, porque se siente incómoda, ¿no? Bueno, con las criaturas al final depende un poco también de lo que nos genera a nosotros, pero sí que es importante que ya que nosotros las adultas vamos a establecer normas o vamos Claro, a poner criterios y demás, pues que sepamos desde dónde lo hacemos, ¿no? Desde mi inquietud y a mí porque esto me remueve y yo porque considero que, es decir, no hay una norma establecida para que ok, valga para todas las familias, sino un poco hace que de cómo nos sintamos, como a lo mejor en mi familia, pues es que se bañan juntos, o sea, pues hasta que también ellos decidan, ¿no? Porque llega un claro, momento a lo mejor que el más mayor, o sea, el mayor diga, yo ya no quiero que me veáis desnudo, o sea, no sé, de ese momento en el que como familia, pues imagínate, ¿no? A lo mejor que hemos estado en casa siempre con las puertas abiertas y de repente un día oímos que nuestro hijo mayor o nuestra hija mayor entra al baño y oímos clic, el cerrojo, ¿no? Y decimos, ¿qué ha pasado? Y como madres ahí, ábreme la puerta ahora mismo, yo te que te he parido, ¿no? No sé qué, a mí no me puedes cerrar la puerta. Bueno, pues ese es el momento también de intimidad necesaria claro, de nuestras hijas, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Pues cuando alguien de la ecuación se sienta incómodo incómodo. y bueno, hombre, lo ideal sería que lo explicásemos, ¿no? Es decir,
esto ya no va a ocurrir por lo que sea, ¿no? Pues bueno, yo considero que tal, o que, bueno, no lo expliquemos, pero si nos preguntan, pues eso, que hablemos de esta incomodidad, ¿no? Pues por respeto a tal, o por respeto, porque uno de los, yo qué sé, pues a lo mejor se bañan mis hijos juntos y yo les baño, pues o yo no me siento a gusto, o hay alguno de mis hijos que no se sienta a gusto ya. Bueno, pues entonces en ese momento lo quitamos. Quiere decir, ¿cuándo? Pues en el momento en el que alguien ya no quiera participar de esa Claro. actividad conjunta. Claro, me imagino también que igualmente pasa con los padres y con las madres. ¿Hasta qué momento a lo mejor la niña se quiere bañar con el padre o el niño con la madre? También que dicen, no, no, ya hasta aquí llego yo y me siento Claro, incómodo. claro, pues en el momento en el que alguien de esa ecuación se sienta incómodo, es que es un poco como, ¿cuándo se acaba la lactancia? Cuando uno de los dos ya no quiera. ¿Cuándo se acaba el, o sea, quiero decir, las dinámicas familiares, las costumbres familiares van a ir variando en el momento en el que a una de esas personas ya no le apetezca jugar a eso o ya no quiera. Pues a Claro. nosotros nos encantaba ir a pasear al campo todos juntos, pero llega un momento en el que a uno de la familia esta actividad ya no le supone satisfacción, ya no le genera o le resulta un aburrimiento o lo que sea, pues se deja de hacer eso para hacer otras cosas. Entonces, Vale. esto es un poco lo mismo. Todas las inquietudes estas que nos vengan con respecto a lo que consideramos sexualidad y demás, por ejemplo, nos vienen sobre todo inquietudes cuando hay de por medio genitales o cuerpos desnudos. Claro. Vamos a intentar quitar de la ecuación los genitales o los cuerpos desnudos o lo que sea y ver esta misma acción, o sea, esta misma situación en otra similar, ¿cómo lo gestionaríamos? Pues está igual. Igual, igual, qué maravilloso. De verdad que Rebeca, o sea, una clase magistral lo que nos has dado el día de Muchas hoy. gracias. No, imagínate, yo estoy encantada con todo lo que nos has hablado, con la naturalidad, cómo lo cuentas, cómo lo comunicas, de verdad que es de una manera muy preciosa porque efectivamente con esa mochila que muchas veces cargamos, cuando hablamos de genitales o de cuerpo desnudo, uno como que tiembla un poco, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta muy personal aquí, y bueno, personal con respecto a mi familia. A mis hijos les encanta ver documentales de animales, ¿no? Y obviamente aparecen escenas donde se están apareando. Claro, ya mi niña de 8 años ya sabe lo que es eso, pero el de 4, ¿y ellos qué están haciendo? Entonces, claro, ese primer momento donde mi hija lo preguntó, obviamente no se lo respondimos en el momento, sino luego se lo pudimos explicar y ella, ok, vale, vale. Claro, y le expliqué, no te lo explicamos en el momento, mi vida, porque a lo mejor las palabras que iba a usar contigo no eran las más adecuadas para el pequeñín. Entonces, claro, cuando tienes a dos en el mismo momento, preguntando, escuchando, viendo cualquier escena de animales, o cualquier película que puede pasar cualquier cosa, y está una de 8, una de 4, una de 10, hay diferentes edades, ¿no? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo abordas? O sea, quiero decir, el de 4 está siempre con su hermana, siempre. Para cualquier información, tanto para la reproducción como para una información de cómo funciona un electrodoméstico, como para la información de cómo se gestiona, yo qué sé, el ciclo de la luna, está siempre. Pero Ok. fíjate, esta información sí que nos genera inquietud, pero que aprenda de otras cosas como que no. Pero mira, con los animales es que es incluso muchísimo más fácil, porque ahí sí que no hay carga erótica en o sea, quiero decir, en general, los animales que están haciendo están intentando reproducirse, van a Ujú. tener crías y además lo hacen en una determinada época para que luego nazcan en primavera habitualmente, que es cuando más alimentos hay, cuando más calorcito hace y demás. ¿Qué están haciendo? Eso, reproducirse. Es que, quiero decir, la criatura de 4 años no tiene ningún, o sea, no da ningún significado a eso. Los Claro, significados los ponemos los los adultos. ponemos Entonces, lo nosotros. más probable es que si tú dices que estos animales se van a reproducir, tu hijo de 4 años te diga, ah, qué bien. O sea, quiero decir, pero lo mismo que si te pregunta qué hacen cuando están bebiendo de un río, ¿no? Pues mira, van hasta allí porque ahí es donde tienen el agua y entonces van y beben o no sé, ¿no? O sea, es como, y la vaca tiene 4 estómagos. Ah, y te dirá, qué interesante, ¿no? Pues esto es, o sea, realmente es lo mismo. Lo que pasa que nosotros los adultos le estamos dando unos significados a esa pregunta que no tienen realmente. Los significados aparecerán muchísimo más tarde, hasta los 10 años, más o menos 9 10 bueno, a partir de los 9 en general, no empiezan a asumir, bueno, antes incluso a los 11 no empiezan a asumir la moral adulta. Entonces,
antes esa moral no está, quiero decir, esos significados no están ahí. Lo que pasa que cuando nosotros sí que evitamos responder a eso, ellos ya dicen, "Ah, aquí hay algo, ¿no?". Pero es cuando precisamente no contestamos, o sea, cuando le estamos ya diciendo que esto tiene un significado, cuando contestamos tal cual, o sea, otra cosa es que apareciese a lo mejor una pareja, ¿no? Dos personas humanas que digamos, ay, pues esto me va a resultar más incómodo, pero animales, fíjate, es que es como, pues, ellos solo se reproducen, ya está, no tienen más Claro. misterio. Claro, estábamos viendo un programa es que nos encanta y el narrador le estaba poniendo obviamente o sea, valga la redundancia, una narración que bueno, que sí, obviamente te llevaba a ti a pensar toda la escena Ya, y tal, ¿no? Que si el elefante, no sé qué, y estaba a punto y la está coqueteando. Claro, estaba usando una narración que se nos estaba escapando un poco de las manos del programa que queríamos ver. Entonces, ya. obviamente, mi esposo cambió el canal, nos causó mucha risa, pero muchísima risa. Y nuestra hija como que, ¿qué pasó con los elefantes? Fue algo así como que, claro, eso Claro, fue... pero fíjate, es que a ellos no les estaba resultando nada incómodo. O sea, de repente nos miraron y dijeron, ¿pero qué pasa con los elefantes? ¿Por qué lo habéis quitado, no? Y vosotros estabais ahí con vuestro corta, corta, porque eran Sí, sí, vuestros sí. significados, claro. Sí, Totalmente, sí. esa mirada adulta que siempre tenemos. De verdad que aquí hay un comentario que dice, qué fácil lo haces. Y la verdad es que Muchas Rebeca lo hace gracias. sumamente fácil. De verdad que la manera como debemos comunicarnos con nuestros hijos, y yo creo que desde esa naturalidad y desde esa mirada respetuosa y desde esa infancia, desde esa diversidad que hay muchos Ujú. tipos de ser niña y hay muchos tipos de ser niño, me parece maravilloso. Que tenemos Yo también soy como que... consciente de que, yo soy consciente de que esto parece como muy fácil cuando yo lo digo, claro, llevo años hablando de esto, pero que luego la realidad a todos nos supone. Pero bueno, aquí estamos también los profesionales para acompañaros un poco también a las familias y que siempre podáis preguntarnos, que bueno, pues que también estamos aquí, ¿no? Para esos momentos que nos resulten un poco más difíciles, porque aunque parezca muy fácil, es verdad que a todos en algún momento pues nos surge ahí una inquietud de no saber muy bien cómo llevarlo a cabo. Así es, Rebeca. Quiero cerrar estos últimos 3 minutitos que nos quedas. Que nos hables, por favor, de la importancia de tener una educación sexual sana desde con nuestros niños. Bueno, es importante porque, quiero decir, porque al final es acompañarles y es validar también su crecimiento, su personalidad, vamos, Tu el que ellos evolución. sean, su evolución, el que ellos quieran ser como son. Sobre todo eso, que se conozcan, que se acepten y una vez que nos aceptemos, que una vez que nuestras criaturas se acepten, que puedan ser felices. Porque al final el objetivo principal es ese, ¿no? Que se relacionen desde el respeto hacia sí mismos y hacia el resto de las personas, de los seres sexuados que están acompañándoles en su vida. Al final es trabajar un poquito ese respeto, sobre todo además porque lo que les llega desde fuera es muy probable algo que no tiene nada que ver con eso. Claro, Entonces, claro, claro. De verdad, Rebeca, muchísimas gracias. Te mando gracias a desde ti. aquí un fuertísimo abrazo. De verdad, encantada de haber conversado contigo este rato. Yo Espero que también he se disfrutado mucho. Sí, que se pueda repetir en cualquier otro momento. De verdad que, bueno, un tema que da muchísimo de qué hablar. Pero bueno, quería comenzar y quería, como quien dice, romper el hielo, conversar contigo sobre esto, cómo comenzar a hablar o desde qué momento comenzamos a hablarle a nuestros niños de esta educación infantil que es tan importante. Y bueno, nada, de verdad que muchísimas gracias. Buenas noches por Gracias aquí. a ti. Me encantó, gracias. Vamos a tratar de guardarlo para que lo puedan mirar y bueno, no me queda más palabras sino que volverte a agradecer, Rebeca. Muchas gracias. De verdad que sí. Buenas noches, que estén muy bien. Ya voy Buenas a tranquila noches. porque no quiero que se nos pierda, ¿vale? Buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este live de hoy. De verdad que estuvo sumamente interesante. Así que buenas noches a todos.